Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, también amados amigos que nos han acompañado para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Llegamos al mensaje número 24, cuyo título es Llenarse del Espíritu para la vida conyugal. La lectura bíblica es Efesios capítulo 5 del 22 al 33. Este mensaje será el último mensaje de la serie del alimento diario, con el tema general, la edificación del cuerpo de Cristo. Sin embargo, a partir de la semana que viene, aún tendremos un intervalo hasta llegar a la conferencia internacional de febrero, y nosotros aún liberaremos más mensajes continuando con este encargo. Probablemente no más en forma de alimento diario, que tal vez la editora pueda publicar en manera de libros, en forma de libros. Hemos hablado hasta ayer que Dios, con su gran misericordia, hizo con que el río de la gracia fluyese desde el jardín, el Edén, dividiéndose en los 4 brazos, y algún día este río nos alcanzó. Y nosotros estamos aquí hoy disfrutando de la gracia de Dios, que nos está trayendo la verdad, el amor y también la luz. Ayer terminamos diciendo que Efesios capítulo 5, desde el versículo 15 al 17, allí nos muestra cuál es el enfoque de nuestro vivir, de nuestro trabajo. Es la voluntad de Dios. Efesios capítulo 1 nos dice del beneplácito de su voluntad. La palabra beneplácito puede ser benevolencia, pero también significa placer, satisfacción o el mismo deseo del corazón de Dios. Entonces, queridos hermanos, nosotros aquí estamos para hacer la voluntad del Padre. Así como nuestro Señor Jesucristo, Él dejó su gloria junto al Padre como el unigénito del Padre, y Él se hizo un hombre en la forma de un siervo para servir al hombre. Vino aquí como un sacrificio y vivió aquí en la tierra bajo grandes persecuciones. Él fue maltratado aquí en la tierra, sin embargo, Él no rechazó en ir hasta Jerusalén y morir por nosotros. Y Dios lo resucitó de entre los muertos. Y en la resurrección, el hombre Jesús fue glorificado como Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el Hijo del Dios, el Hijo primogénito de Dios, como hombre, introduciéndonos a nosotros, la iglesia, los muchos hijos para Dios. Y a partir de entonces, Él comenzó a fluir como un río del Espíritu, el río de la gracia, a todo aquel que en Él creyese. Lo recibiría como río, y ríos fluirían del interior de cada uno. Entonces, por la misericordia de Dios, nosotros estamos aquí, haciendo la voluntad del Padre y sirviendo de canales para que este río no se detenga, continúe fluyendo en las calles para muchas personas. Jesús no vino aquí en la tierra para
quedarse dentro de 4 paredes. Él no alquiló una casa para enseñar a sus discípulos dentro de esa casa. Por el contrario, Él iba a las calles, Él iba a las aldeas, Él iba a las ciudades, predicando el Evangelio del Reino, o curando las enfermedades. Allí es que Él encontró a las personas afligidas, exhaustas, como ovejas que no tienen pastor, porque el hombre prefirió distanciarse de Dios. Pero Él vino para buscar al hombre, para encabezar al hombre, para colocar al hombre nuevamente bajo el gobierno de Dios a través del encabezar de Cristo. Esta es la voluntad de Dios. Por eso, el versículo 15 de Efesios 15 dice: por tanto, sed prudente, ved prudentemente cómo andéis, no como necios, y sí como sabios. Hermanos, no vamos a andar como necios, vamos a redimir el tiempo, porque los días son malos. Si usted no hace la voluntad de Dios, aunque no esté haciendo nada equivocado, los días son malos. Usted gasta el tiempo en las cosas que son malas. Por esta razón, no os tornéis insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. Por eso, queridos hermanos, todo lo que nosotros hacemos aquí, tenemos que tener claridad en nuestra mente. Estamos aquí buscando conocer cuál es la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor, hermanos, es que Cristo pueda encabezarnos. Cristo pueda encabezar su iglesia. Él sea el dueño de nuestras acciones, sea el dueño de nuestra lengua, de nuestra boca. Él sea dueño de la iglesia, de cada uno de nosotros para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso debemos estar siempre enfocados. Recuerden de la oración de Jesús que nos enseñó a hacer. Oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra, así en la tierra como en el cielo. Hermanos, Jesucristo, Él vino aquí en la tierra enfocado en hacer la voluntad del Padre. Él dijo, como dije ayer, yo no vine aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, y la voluntad de Dios es que todas las cosas sean encabezadas por Cristo. Haya orden nuevamente. Por eso, hermanos, vamos a trabajar, vamos a vivir con este enfoque claro. Ahí, ¿cómo hacer esto? Recibiendo a través de la palabra de Dios la gracia, y el fluir de la gracia nos hace canales y que también llevan la gracia a otras personas, Nosotros vamos a las calles, vamos a predicar el Evangelio, puedo orar por usted llevando esta gracia, y también en la retaguardia tenemos la red de cuidado de las iglesias, central de recepción. Vamos a recibir a estas personas, hermanos, para que haya la edificación del cuerpo de Cristo en cada ciudad. Y así el Señor estará usándonos para que la gracia fluya por medio de nosotros, y como canales que fluyen la gracia a otras personas y reciben la palabra profética, que recibe con simplicidad, que practica, obedece la palabra y lleva la gracia a otras personas. Entonces este canal que deja la gracia que pase por él, este canal crece en vida, este canal madura, y este canal se torna fácil de relacionarse con otras personas para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el fluir de este canal de la gracia, el fluir de la gracia por medio de este canal, y va también trayéndonos la realidad. Nosotros que por la caída del hombre estábamos llenos
de agujeros de vanidad. Nuestros pensamientos, por muy buenos que sean, eran vanidades, eran pozos de ilusión, mentira y falsedad, pero gracias a Dios, por el fluir del río de la gracia, nosotros estamos siendo llenos de la misma verdad. Estamos siendo llenos con la realidad de Dios. No tenemos más pozos de vacíos de realidad. Gracias a Dios, nuestra vida hoy tiene consistencia, nuestra vida inspira confianza a otras personas. Y no solo esto, nosotros sumergimos en las profundidades de este río de la gracia, nosotros encontramos a Dios, que es el amor. Dios es el Dios dador universal. Él se donó para nosotros. Toda la creación es una donación. Y la sobrevivencia de la creación también es una donación. Para que usted esté respirando vivo, usted depende de la donación de Dios. El agua que usted bebe depende de la donación de Dios. El aire depende de la donación de Dios. El alimento depende de la donación de Dios. El sol que usted toma. Todo depende de la donación de Dios. Pero la mayor donación de Dios es dar a su propio Hijo para usted. Y nosotros hoy, hermanos, con esta vida como hijos amados, nosotros también pasamos a ser dadores. Nosotros nos donamos a otras personas. Nosotros también nos entregamos para ganar a otras personas en las calles predicando el Evangelio y también en la iglesia, amándonos unos a los otros. No estamos más, hermanos, como en el pasado, llenos de celos, de contiendas, llenos de divisiones en la iglesia, maledicencia, uno habla mal del otro, pero gracias a Dios, hermanos, esta etapa pasó. Nosotros miramos unos a los otros con ojos de amor. Estamos aquí solo, sin exigir nada del otro, sino donarse al otro, darse al otro. Este es el amor que Dios colocó dentro de nosotros. Y no solo esto, en las profundidades de este río de la gracia también nos encontramos a Dios, el Dios que es luz. Y vivimos, hermanos, bajo la luz, totalmente en la luz, porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Entonces, si en la luz nosotros aún no vemos nuestros pecados, nosotros hacemos a Dios mentiroso. En la luz, hermanos, nosotros vemos todo. En la luz, cualquier vestigio de las tinieblas, nosotros repudiamos, nosotros tratamos, confesamos nuestros pecados. Por eso, hermanos, nosotros vivimos una vida de siempre confesar, arrepentiéndonos siempre. Señor Jesús, perdóname por esto, perdóname por aquello, las intenciones impuras, un corazón impuro, pensamientos impuros, pensar mal del hermano. Gracias al Señor, viviendo en la luz, la iglesia es edificada. Y más que esto, nosotros vivimos aquí haciendo la voluntad del Padre, ¿cómo? Llenándonos del Espíritu. No nos distraemos con los varios vinos que el mundo ofrece al hombre para motivar al hombre a continuar viviendo para nada. Gracias a Dios nosotros tenemos una dirección, nosotros tenemos una meta. La meta es hacer la voluntad de Dios, pero las personas del mundo no tienen meta, no tienen motivación mayor y las motivaciones son pequeños placeres de la vida. Y usted no esté también viviendo así. No vive para una meta mayor, aún vive para tener un placer de un matrimonio, de una fiesta, de una alegría que viene de los placeres del pecado. Hermanos, no viva motivado por el vino de este mundo. Hermanos, por el contrario, vamos a llenarnos, llenar cada vacío de insatisfacción que el hombre tiene con el Espíritu. No llene con alegría del vino, llénelo su vacío con el Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu.
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, gracias a Dios, el Señor nos dio la inmersión en la palabra profética. Y hermanos, cuánto efecto esto ha traído para nosotros, hermanos, un efecto positivo, que ha sanado familias, que ha sanado matrimonios, que ha sanado individualmente a cada uno de nosotros a través de la inmersión en la palabra. En este exacto momento, nosotros tenemos en Lorena, San Pablo, Río de Janeiro, nosotros tenemos en el CEPEP allí más de 130 mujeres en la inmersión en la palabra. Nosotros tenemos en Foz de Iguazú en este exacto momentos más de 280 mujeres haciendo la inmersión en la palabra. Las mujeres de Paraíba van a hacer esto con el comienzo de diciembre. Pero ¿dónde están los hombres? ¿Los hombres también van a hacerlo o no? Hacer inmersión en la palabra. Hermanos, esto va a cambiar nuestra vida. No nos deje vivir, que el Señor no nos deje vivir una vida cómoda en nuestra zona de confort, no sirviendo como canales de la gracia. Vamos a vivir, hermanos, como nuestros colportores viven, 24 horas dependiendo del Espíritu, llenándose del Espíritu, inmerso en la palabra profética, y que esto pueda cambiar el perfil de las iglesias. Por tanto, hermanos, vamos a aprender más a hablar entre nosotros, llenarse del Espíritu hablando entre nosotros. Vamos a hablar, vamos a proclamar, vamos a llenarnos del Espíritu. En todo esto usted ha hecho. Solo agregue algo más. Aprendan aquello que yo hablé de mover el caldero. Ustedes pueden, en cada mesa de los almuerzos o en cada conversación, en vez de hablar cualquier conversación, usted puede hablar la palabra que usted ganó, la revelación que usted tuvo, y usted agrega un poco de la luz de la palabra, otro agrega un poco de la luz de la palabra, otra hermana habla la luz de la palabra. Hermanos, al final vamos a salir todos satisfechos. Y la mente queda fructífera, la mente no queda infructífera, la mente queda fructífera con la revelación de la palabra. Entonces vamos a practicar más esto. También vamos a aprender a dar siempre gracias a Dios por todo. En las cosas que usted considera buenas y también en las cosas que usted considera como infelices. Y usted sabe que nada sucede por casualidad a un hijo de Dios que busca la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, vamos a dar gracias por todo, porque cuando usted da gracias por esta situación, aunque usted considere una situación difícil, pero cuando usted da gracias, usted será aprobado en esa prueba. Usted se liberta de aquel problema, porque usted ya está por fuera, ya está fuera. Entonces aquel problema no tiene que quedarse más. Entonces, hermanos, vamos a aprender a dar gracia a Dios. Esto lo llena usted del Espíritu. Pero si usted queda murmurando, quejándose, usted va a vivir una vida de una mujer quejumbrosa, que se queja. Nadie aguanta una mujer quejumbrosa, que se queja, y ni el Señor aguanta una iglesia que se queja. No vamos a murmurar en todo tiempo, vamos a dar gracias al Señor. Y así nos llenamos del Espíritu y también sujetándonos unos a los otros. Hermanos, vamos a aprender a sujetarnos unos a los otros. Aquí en el Nordeste parece que tiene fama los maridos ser los machos. El marido no lava los platos. El marido no limpia el piso. El marido hace que la mujer le obedezca a él. Hermanos, pero también, hermanos, vamos a aprender a sujetarnos unos a los otros
Ay, los conmovía a ustedes, ¿no? Vamos a tener armonía. Armonía en el hogar, armonía en la iglesia. La iglesia será edificada para gloria del Padre. Ahora voy a entrar en el mensaje de hoy. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén, dicen los hermanos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero usted no comprendió todo el versículo. Hermanos, el modelo, este trecho que vamos a ver, no se enfoca solamente en la relación entre el marido y la esposa. Se enfoca en el modelo de Cristo y la iglesia. Ahí usted va a entender mejor su matrimonio. Aquí, Pablo estaba enfocado en el modelo que es Cristo y la iglesia. ¿Está bien? Entonces lo primero, aquí dice, las mujeres sean sumisas a sus propios maridos. Esta palabra, propio, en griego, idios. Ahí viene idiocracia, idios, propio. Esto quiere decir, ¿qué cosa, hermanos? Quiere decir que cada unión, cada par que se forma, hermanos, tiene una unión propia. Tiene una conexión particular. No existen dos pares iguales. Cada par que se conecta tiene sus características totalmente particulares y propias. No sé si ustedes entienden lo que yo quiero decir. No tenemos que mirar al par del vecino. El par vecino tiene su propia química, tiene su propia unión, tiene su propia conexión, porque nosotros somos seres diferentes, ¿no es así? Y cuando usted toma dos seres diferentes y se unen en una unión única, y cuando yo me uno con mi esposa, hermanos, es una unión única. Entonces no esté comparando una unión con otra unión. Con eso ya termina muchos problemas. Entonces pare de compararse. La mujer que el Señor te dio, el marido que el Señor te dio, se unió a usted. Es una conexión propia, una unión propia, una conexión única en este universo. No hay dos uniones iguales. Todas las uniones son. Entonces no se queje. No compare con el vecino. Miren cómo aquello está andando bien. Usted tiene que mirarse a usted. ¿No es así? Esta es la unión. Entonces, mujeres sean sujetas a su propio marido. Entonces, es una conexión propia. Entonces, en esta conexión es que usted tiene que tener experiencia con el Señor. Usted busca suplimento del río de la gracia para que usted viva en su propia conexión. ¿Entendió? Vamos a parar de compararnos con los otros. Cada uno. Yo voy a leer lo que yo escribí. Cada uno debe mirar para su propia relación con su marido. Cada par tiene una historia particular, conexión propia, cualidades y dificultades propias. No mirar para la relación de los otros pares, pues ellos tienen su propia historia y experiencias. Es diferente, ¿no es así? Y Dios lo quiso así. Así como Dios nos hizo diferentes, y cuando estos hombres diferentes
se conectan en unión, en casamiento, también tienen relaciones diferentes, ¿no es así? Y Dios quiere que cada uno de nosotros pruebe sus riquezas de la gracia a través de nuestra conexión diferente, de la conexión propia. ¿Está bien? Entonces, a partir de hoy, no se compare con otros pares. Es su matrimonio que usted tiene que mirar. La relación marido y mujer aún está en el contexto de llenarse del Espíritu. No hable de la relación conyugal, hacer un evento para matrimonios fuera del contexto de llenarse del Espíritu. Si usted quiere que esta relación particular dé correcto, tiene que estar en el contexto de llenarse del Espíritu. No se embriague con vinos, de querer una felicidad del matrimonio fuera de Dios. No va a tenerlo. Es bebiendo de este río de la gracia. Es viviendo en el Espíritu, experimentando todo lo que el río de la gracia le trae a usted. Entonces, hermanos, en primer lugar, para tener suceso en este matrimonio, hermanos, necesitamos llenarnos del Espíritu. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. La relación marido y mujer está en el contexto de llenarse del Espíritu en los versículos arriba. Ambos, marido y mujer, ambos, deben estar sumergidos en el río de la gracia de Dios. Usted quiere que esta relación sea correcta. Lleve a su marido y su esposa a estar sumergidos también en el río de la gracia junto con usted, extrayendo todos los elementos de la vida y la naturaleza de Dios, extrayendo los atributos divinos, extrayendo también las virtudes humanas de Cristo que están en este río de la gracia, para vivir con la realidad la vida conyugal. ¿Está bien? Versículos 1 Corintios capítulo 11. Señor Jesús. 1 Corintios 11, versículos 8 y 9. Me recordé. En Génesis 3, Eva enfrentó sola a la serpiente. Ella estaba desprotegida, ella estaba descubierta, ella estaba sin la cabeza. Entonces ella necesitaba. Esto muestra, hermanas, cuánto la mujer tiene dificultad de buscar la protección en ese momento, de tener que responder a su marido. Nosotros aún vivimos de una manera muy independiente. Nosotros tenemos dificultad de tener que responder a alguien. Nosotros queremos ser dueños de nuestras propias ideas, dueños de nuestras propias decisiones. Entonces es difícil que nosotros aprendamos a vivir encabezados, a aprender a vivir cubiertos. Hermanos, esto yo digo a la mujer, pero también digo como a la iglesia, como un todo, como hombres. Aún más nosotros que recibimos del árbol del conocimiento del bien y del mal, esta capacidad de decisión, esta capacidad de juicio, esta capacidad de discernimiento, de tener pensamientos propios, de tener decisiones propias. Hermanos, es muy difícil nosotros aprender en el momento de tomar decisiones, parar un poco y decir, no, espere, yo necesito recurrir a mi marido, y nuestro marido es Cristo. ¿No es así? Porque nosotros no tenemos el hábito de responder a alguien, preguntar a alguien. Hermanos, nosotros, por el árbol del conocimiento del bien y del mal,
que nosotros comimos nos envenenó. Siempre creemos que nosotros tenemos la mejor decisión, tenemos la mejor opinión, el mejor pensamiento, nosotros podemos decidir como queremos, no queremos interferencia de nadie, no tenemos que dar explicación a nadie. No, nosotros tenemos que dar explicaciones al Señor. Entonces, cuando la mujer hace esto, dando satisfacción al marido, en realidad está dando explicaciones al Señor. Por eso que el versículo dice, mujeres, sé sumisas a su propio marido, como al Señor, como al Señor. Entonces, usted no está dando la satisfacción a su marido, usted está dando la satisfacción al Señor, ¿entienden? Entonces, el hombre, versículo 8 del capítulo 11 de 1 Corintios, dice así, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahí vienen las feministas. No les gusta lo que han leído. Hermanos, aquí dice, en verdad, el hombre no fue hecho de la mujer, y sí la mujer del hombre. Quiere decir, Dios hizo primeramente a Adán. Después lo hizo dormir, y de su costado retiró una costilla y edificó en una mujer. Entonces la mujer vino del hombre. Y el hombre no fue creado por causa de la mujer. El hombre fue creado, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Ahí, Él creó a la mujer ¿para qué? Para auxiliar al hombre. ¿Para qué? Para beber cervezas. Él creó a la mujer para auxiliar al hombre para hacer la voluntad de Dios. Entonces, el marido no puede exigir de la mujer que le obedezca a usted para hacer su voluntad. Es para hacer la voluntad de Dios. La mujer fue dada al hombre para auxiliarlo, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, esta es la orden. Y el hombre no fue hecho por causa de la mujer. La mujer fue hecho por causa de la mujer. Y el hombre fue hecho por causa de Dios. ¿Ustedes entienden este orden? Oh, Señor Jesús. Solo que nosotros entendemos todo mal, todo equivocado. El marido cree que la mujer debe obedecerle a él, traerle los zapatos, la comida, la ropa lavada, pero olvida que él como iglesia, él debe esta sumisión a Dios, debe servir a Dios, debe cuidar de las cosas de Dios. El hombre le gusta usar algo siempre para su propia ventaja. No es así. Ambos son para servir a Dios. Por eso la mujer debe ser sumisa a su marido como al Señor, porque la verdadera cabeza del matrimonio, ¿quién es? Es Cristo, es el Señor. Entonces el marido no puede usurpar como si fuese la cabeza autónoma. Él tiene que estar bajo el encabezar de Cristo. Y esta es la voluntad de Dios. Versículo, volviéndonos allí, volviendo a Efesios. Señor Jesús, versículo 23. Efesios 5, 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es el Salvador. Cristo, el marido, es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y Cristo, Él es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador de su propio cuerpo. Él murió
se sacrificó, derramó su propia sangre, murió en una cruz para salvar al cuerpo. Y usted como marido tiene este espíritu de sacrificio por tu mujer. Entonces, aquí todo es un modelo de la vida conyugal que es Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Volviendo a 1 Corintios 11, versículo 3. Quiero que sepáis, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hermanos, es de esta manera que se cumple la voluntad de Dios. Dios es la cabeza de Cristo. Y Dios desea que la voluntad de Dios es que Cristo encabece todas las cosas. ¿Y cuál es el orden que Dios quiere encabezar a través de Cristo? Es que Cristo sea la cabeza del hombre y el hombre sea la cabeza de la mujer. Pero, en fin, Dios quiere encabezar todas las cosas. ¿Está bien? Ningún eslabón puede funcionar fuera de esa conexión. Usted no puede decir, yo como marido, yo estoy desconectado de mi cabeza que es Cristo, y yo exijo que mi mujer esté encabezada por mí. Yo soy la cabeza de mi mujer, pero yo no necesito estar encabezado en Cristo. No funciona así. Si usted tiene un eslabón de esta cadena, nada funciona. Entonces necesitamos cuidar para estar en esta unión, esta conexión. Es Dios, Cristo, hombre y mujer. Para esto, hermanos, debemos llenarnos del Espíritu. El matrimonio, hermanos, debe ser una vida de uno ayudar al otro, el marido ayudar a la esposa ayudar al marido, hermanos, a estar inmersos en la palabra de Dios y llenarse del Espíritu. ¿Por qué el marido no pueden también hablar entre ustedes? No pueden hablar la palabra profética, no pueden también estar inmersos en la palabra de Dios, no pueden llenarse del Espíritu, pueden. Solo así su vida conyugal va a estar funcionando en esta unión. Dios, Cristo, hombre y mujer. El marido es la cabeza de la mujer, pero tanto el marido como la mujer deben, como la iglesia, ser sumisas a Cristo. Pues Cristo es Salvador del cuerpo por su muerte y resurrección. Hizo con que nosotros existiésemos como el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque Cristo murió por nosotros y salvó a su cuerpo. Volviendo a Efesios capítulo 5, versículo 24. Señor Jesús. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. No sé si ustedes percibieron, Pablo está en verdad más enfocado en Cristo y en la iglesia que propiamente en la vida conyugal. Es una sombra, es seguir el modelo que Dios dejó. Entonces, voy a leer de nuevo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Hermanos, esto no debe funcionar meramente como una enseñanza. Yo voy a hacer así como porque la palabra dice. No, esto todo debe funcionar cuando ustedes dos estén en el río de la gracia, estén llenándose del Espíritu.
Entonces, como la iglesia, tanto maridos como mujeres, deben estar sujetas a Cristo en todo, dejando las aguas del río de la gracia dominarnos. Así, Cristo gobernará nuestras acciones, nuestro vivir y nuestro andar. ¿Usted recuerda lo que yo hablé un día de Ezequiel 47? ¿Quién recuerda? Ezequiel 47, allí nos muestra el fluir del río de la gracia, supliéndonos con gracia, pero en cuanto nos suple con gracia, hermanos, también nos limita en nuestras propias acciones. Entonces, capítulo 47 de Ezequiel, versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Hermanos, este río de la gracia que nosotros disfrutamos tanto en esta conferencia y también en la vida de la iglesia, inmersos en la palabra, nosotros estamos aquí llenos del Espíritu, ¿no es así? Pero hermanos, este río de la gracia también va a limitarnos. Este río de la gracia quiere hacernos prisioneros de Cristo. Este río de la gracia también quiere hacernos estar totalmente encabezados por Cristo. Entonces, cuando Dios mide, por ejemplo, compró una tierra o va a comprar una tierra, ¿cuál es lo primero que usted manda hacer? Usted no contrata a un agrimensor, uno contrata a un topógrafo. Usted mide su tierra y va a verificar si todo está cierto en el registro de propiedades, ¿no es así? Entonces ahí usted compra y toma posesión. Entonces la medición hace que usted tome posesión. Entonces Dios también quiere medirlo a usted. Dios quiere medir a su iglesia. Dios quiere medir cada matrimonio. Cuando Dios mide, Él toma posesión. Cuanto más Él mide en usted, Él está tomando posesión. No piense que esto es solo alegría, no. Amén, aleluya, estamos disfrutando del río de la gracia, solo alegría. Pero Dios está midiendo. Usted no percibe, pero Él está midiéndolo a usted. Porque Él quiere tomar posesión de usted. Porque la voluntad del Padre es que Cristo encabece todas las cosas. Y encabezar todas las cosas significa que Él quiere tomar posesión de usted. Tomar posesión de su vida conyugal. Y se midió 1000 codos. Y Él me hizo pasar por las aguas de la gracia. Y esta agua me daba por los tobillos. Ustedes viven en la vera mar. Tanto Natal, todo el nordeste, vive en el litoral. Entonces, para el agua del mar no es mucha novedad. Pregúntele a una persona que vive en Minas Gerais. En Minas Gerais no hay playa, no hay mar. Cuando ellos van a algún lugar, por eso que Jobson, el año que viene, ustedes abran la conferencia del Nordeste en mayo para los de Minas Gerais. Ellos van a querer ir juntos y van a querer ver el mar. Y cuando el de Minas Gerais mira el mar, puede hacer frío, llover. Él va a querer entrar en el agua. Puede asegurarse. Él va a querer mojarse los pies, va a hacer pa, pa, pa. Y las aguas le dan en los tobillos. Cuando las aguas dan en los tobillos, usted aún tiene mucha libertad. Usted juega con el agua. Aleluya, amén. Inmersión en la palabra, amén, aleluya. Usted está jugando con el agua. Qué alegría, qué diversión. Pero hermanos, cuando el Señor mide más 1000, ¿qué sucede? Versículo 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ya tiene más dificultad que usted se movimente por las rodillas.
y uno de Minas va ahí, cuando llega a las rodillas tiene más dificultad para medirse. Dios quiere continuar midiéndolo a usted. Él midió aún 1000 más y me hizo pasar por las aguas, y las aguas que me daban por los lomos, por la cintura. El agua que da a la cintura. Ustedes que tienen experiencia, ustedes viven a la vera del mar, y el agua que dan en la cintura, hermanos, ya se lleva un poco por las olas. No es fácil de moverse, ¿no es así? Pero aún Dios quiere medir más. Él no está contento en cuanto no lo encabece a usted totalmente. Entonces midió otros 1000. Ahí ya era un río que yo no podía atravesar porque las aguas habían crecido. Las aguas que debían pasarse a nado, el río por el cual no podía pasarse. Quiere decir, cuando Dios mide, mide y mide y va tomando posesión de nosotros, va encabezándonos, hermanos, yo me estoy refiriendo a su vida conyugal. Dios va midiendo este matrimonio. Ustedes están haciendo inmersión en la palabra, ustedes están hablando uno con los otros, ustedes están siendo sumisos a la palabra, saliendo para predicar el evangelio, cuidando de las personas. ¿Qué está sucediendo? Dios está midiendo, midiendo, midiendo. Sin que usted perciba, usted ya no tiene más aquella libertad que usted tenía. Usted hoy, el matrimonio ya está encabezado por Cristo. Porque Dios desea que llegue a un nivel de agua que usted no consiga más hacer su propia voluntad. Usted va en la corriente del río de la gracia. Usted allí va a hacer la voluntad del Padre. Su matrimonio no es solamente para su propia felicidad. Su matrimonio es para hacer la voluntad del Padre. Y puede tener seguridad. La felicidad viene. ¿No es así? Oh Señor Jesús. Por eso el versículo 9. Versículo 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entrada en el mar recibirán sanidad las aguas. Antiguamente usted, que era el mar muerto, que recibía la gracia y no fluía para los otros, pero ahora se hace las aguas del mar muerto saludables. Hermanos, vamos a practicar esto. Toda criatura viviente que habita por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado aquellas aguas, y recibirán sanidad y vivirán todo lo que entrase en el río. Amén. Usted dejará de ser aquel murmurador sobre el matrimonio. Llega un hermano, una hermana, mi Dios, no aguanto más mi matrimonio, no aguanto mi marido, no aguanto mi esposa, ayúdenme por favor. No, ahora por el contrario, este matrimonio termina llevando gracia a los otros, lleva vida a los otros. Es el río que va a ser saludable, las aguas del mar, y todo vivirá por donde quiera que este matrimonio va llevando el río de la gracia. Y junto a él estarán los pescadores, desde Engadín hasta Eglaín. Serán su tendedero de redes, por sus especies serán los peces tan numerosos como el peces del mar grande. Mucha vida que rescatamos de las calles, estamos cuidando, están viviendo una vida saludable. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salina. Hermanos, si usted insiste, no se lanza a este río de la gracia, insiste en criticar lo que el Señor está haciendo, hablando mal de todo lo que está sucediendo, hermanos, no hable mal. Aunque usted no entienda, usted un día va a entender. Tenga un espíritu positivo. El Señor va a hacer que usted entienda. Pero si usted insiste en ser aquel que solo critica, que siempre es negativo,
¿qué va a suceder? Usted se va a tornar un pantano y una laguna. Los pantanos y las lagunas no se harán saludables. Cuidado con esto. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Hermanos, el árbol de la vida nosotros perdimos. Nosotros perdimos después de la caída de Adán el acceso a Dios a través del árbol, pero Dios fluyó, dejó el río fluir. Cristo vino, murió y resucitó y se tornó este río. Y el río de la gracia llegó hasta nosotros para sanar nuestro matrimonio, para sanar nuestra vida conyugal. Y nosotros vamos a ser una bendición para otros, llevar gracia, llevar vida para otras personas. Hermanos, junto al río viene el árbol de la vida nuevamente. El árbol que nosotros perdimos en el jardín del Edén volvió al río. Si usted mira Apocalipsis 22, el río del agua de la vida que descendía del trono del Dios y del Cordero tenía en sus márgenes el árbol de la vida. Hermanos, y este árbol da fruto cada mes da nuevos frutos. Por eso, hermanos, quien está en el fluir del Espíritu, quien está en el fluir del agua de la gracia, hermanos, nunca se queda en lo que es viejo. Aún hoy, todo esto que ustedes están experimentando, la inmersión en la palabra, es novedad. Pero de aquí un mes, 2 meses puede quedarse viejo. No, tiene que estar en el río de la gracia todos los meses, va dando frutos nuevos. Por eso, no se agarre en lo que es hoy. Continúe dejando que el río fluya y todos los meses va a haber cosas nuevas. Todos los meses va a haber frutos nuevos. Por eso que usted recuerdan, en el mes de diciembre, yo advertí algunas regiones que ya estaban sucediendo todo. No se agarren de aquello como si fuese. Mire, nosotros estamos teniendo suceso. Nosotros tenemos éxito en la obra del Señor. Nuestra región funciona, la vida de la iglesia, el CEAPE, está todo maravilloso. Si usted se queda en el tiempo, se queda viejo. Vamos a buscar más novedad. Vamos a continuar acompañando la palabra, porque yo tengo miedo de cuando todo tiene suceso y éxito, nosotros paramos a tener este desespero por la palabra profética. No acompañamos más de cerca, porque ya tenemos cosas buenas entre nosotros. Ustedes saben que esto envejece. Vamos a dejar continuar fluyendo este río de la gracia para producir frutos de mes en mes. Todo el mes tiene que tener un fruto nuevo. No vamos a agarrar en lo que es suceso hoy. El suceso no puede hacernos orgullosos y quedar en el tiempo. Vamos a continuar, porque esta gracia tiene muchos para darnos, tiene mucha novedad para darnos, y al final Dios quiere encabezarnos en Cristo. Volviendo allí. Oh Señor Jesús. Hermanos, a los maridos les gusta oír esta doctrina, que las mujeres deben ser sumisas a sus propios maridos. Pero hermanos, no se olvide que esta palabra vino después de sujetándonos unos a los otros en el temor de Dios, de Cristo. ¿Entendieron? Entonces, antes que usted exija sujeción de su mujer, usted también tiene que haber leído de sujetarse unos a los otros. Es gracioso, cuando el hermano Don hablaba de la sumisión de las mujeres, él decía así: en mi experiencia, en la práctica, es lo contrario. Cuando yo me someto a mi mujer, es que las cosas van bien. Pero entiendo lo que él quiere decir. Él primero, hermano, tiene un espíritu de no
no ser arrogante. Yo soy el marido, usted es la mujer, tiene que someterse a mí. Hermanos, esto va a terminar con el matrimonio. No es así. Primero, yo tengo un espíritu preparado para someterme unos a los otros. Hermanos, a veces mi mujer me habla palabras que a mí no me gusta oír, pero tal vez ella sea la única en el mundo que puede decirme esto para mí. Pero si otro habla para mí esto, yo no acepto. Y ella habla y a mí no me gusta, pero después tenemos que tragar, porque ella tiene razón y el Señor está usándole a ella para hablar esto. Entonces vamos a aprender a sujetarnos unos a los otros en el temor de Cristo. ¿No concuerdan con esto? Oh, Señor Jesús. Vamos a volver a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, versículos 11 y 12. Pero el Señor, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Entonces, nunca diga, yo soy hombre, yo fui creado por causa del Señor y usted fue creado por causa mía. No, el hombre no es independiente de la mujer, ni la mujer independiente del hombre. Porque así como la mujer procede del varón, porque la mujer surgió cuando Dios quitó la costilla de Adán y edificó una mujer, así también el hombre es nacido de la mujer. Usted nació de una mujer, ¿o no? Solo el primer hombre que no nació de una mujer, pero todos los demás hombres nacieron de una mujer. Pero todo procede de Dios. Entonces nadie se vanagloríe. El hombre depende de la mujer y la mujer depende del hombre. Si el hombre dice, yo no dependo de ninguna mujer, usted no hubiese nacido. ¿No es así? Entonces, hermanos, vamos a mirar de una manera orgánica. Todo lo que Dios está haciendo no es para que usted sea el macho. Yo soy hombre. Mujer, yo soy hombre, tiene que someterse a mí. No es así. Vamos a ver este contexto que es cómo Cristo trata de la iglesia. Vamos a mirar cómo el apóstol Pedro hablaba con relación a esto. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer primeramente del 1 al 6. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hermanos, algunas mujeres en la iglesia dicen, yo no me puedo someter a mi marido porque él no obedece a Cristo. Yo no me consigo someter a mi marido porque él es incrédulo. O no consigo someter a mi marido porque él no es espiritual, él es carnal. Él no obedece a Cristo. Hermanos, Pedro da una solución. Si usted está en esta situación, usted no necesita ser desobediente, usted no necesita ser rebelde. Por el contrario, usted necesita ganar a su marido sin palabra por medio de su proceder, su conducta. Usted debe tener una casta y respetuosa a Dios. Él va a ser ganado por esto. Él va a observar lo que usted día a día, usted está encabezada. Usted está bajo un gobierno. Aunque Él no esté aún, pero Él ve a usted, es diferente. Usted tiene un comportamiento diferente. Al paso que usted es rebelde, usted es insumisa, usted nunca va a ganarlo. Ahí en el versículo 3.
una manera de vivir en el mundo, que las mujeres, para agradar a su marido o agradar al hombre, buscan vestirse de una manera provocativa, adornarse de una manera extravagante. Todo esto que es para atraer al hombre. Hermanos, no es así. No es así. Esto no va a traer nada. Eso va a atraer a otra cosa. Entonces, hermanos, no sea el adorno de su esposa lo que es exterior. Sean externos, peinados ostentosos, adornados de oro o de vestido lujoso, sino el interior, el del corazón. Hermano, lo más importante es el hombre interior, del corazón. Recuerden que yo hablé en Efesios que nosotros necesitamos, hermanos, cuidar del hombre interior para recibir a Cristo. Que Cristo habite en nuestro corazón. Cristo haga morada en nuestro corazón. No se preocupe tanto con adornos exteriores. Adórnese con Cristo habitando en su hombre interior. Él siendo el dueño de sus acciones. Ahí sí usted va a ver las cosas cambiar en su vida. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Que las mujeres aprendan a tener un espíritu siempre manso y siempre tranquilo, aunque su marido no sea ni tranquilo ni manso, pero ustedes busquen tener un espíritu manso y tranquilo, porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Su esperanza no está en su matrimonio en sí. Su esperanza está en Dios. Usted hace esto es para Dios. Usted hace esto para agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hermanos, Sara, ustedes saben que la relación de mujer y el hombre es una relación tan íntima, tan próxima, que a veces, hermanos, nosotros pasamos un poco del límite, del respeto. No sé si ustedes entienden lo que quiero decir. A veces, con mi mujer. Mi mujer está todo el tiempo en casa. Después yo puedo hablar algo y ella va a perdonarme. No. Y a veces, hermanos, usted ve la actitud que Sara tenía. Sara tenía una relación con su marido, Abraham. Podría tratarlo, marido, como cualquier otra mujer. Pero, hermanos, Abraham tenía una comisión especial de Dios. Abraham era ¿qué? Abraham era el padre. Se tornó el padre de la fe. Dios quiere hacer de él el padre de una nación. Entonces Abraham es un hombre especial que Dios llamó. Hermanos, miren, ya pensó si en casa Sara tratase de aquella manera sin respeto a Abraham. No, Sara trataba de Abraham como su Señor. Saben, esta palabra es importante. Yo voy a leer nuevamente. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. A veces su marido tiene un llamamiento de Dios, tiene una comisión de Dios. Aparte de su marido, es siervo del Señor. Y usted debe obedecerle 2 veces. Le debe obediencia como marido y le debe obediencia como el siervo que Dios llamó, Dios escogió. Entonces, nosotros solo tenemos que ganar si nosotros hacemos de acuerdo con la palabra y practicando así, practicamos el bien, nosotros no tendremos ninguna perturbación. El matrimonio a veces vienen turbulencias, viene una turbulencia y usted, hermanos,
no va a tener ninguna perturbación en su matrimonio porque usted sabe lo que está haciendo. Entonces vamos a continuar. Yo ya leí aquí. Sara obedeció a Abraham llamándole de Señor porque lo reconocía, aparte de ser su marido, también alguien llamado y comisionado por Dios. Así se tornó una fiel cooperadora de Abraham. Las mujeres son sus hijas, practicando el bien y no teniendo perturbación ninguna. Tal es así que Dios usó a Sara para producir el hijo de la promesa, Isaac. Y de Isaac vino Jacob y vino una nación, la nación de Israel, el pueblo de Dios. Ya pensó, si Sara hubiese dado la vuelta al rostro a Abraham, no hubiese participado de la promesa de Dios. Entonces vamos a volver a Efesios capítulo 5, vamos para versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los maridos ahora deben seguir este modelo. No es para golpearse el pecho y decir, mujer, tiene que someterse a mí. ¿Qué Cristo hizo con la iglesia? Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Usted ama a su esposa a ese punto de entregarse por ella? Muchas veces los maridos hacen exigencias, es para su propia satisfacción. La comida no está caliente, la toalla no está limpia, las ropas no están planchadas, ¿no es así? Solo hacen exigencias, en verdad, para su propia satisfacción. Y sin percibir, el marido puede exigir que su mujer sea sumisa solamente para cuidar su bienestar. En fin, él termina siendo el centro. Falta postura de la entrega en lugar de solo hacer exigencias, recordando que amar es darse, amar es entregarse. Si usted realmente ama a su esposa, es entrega, es donarse. Pero no viene por la enseñanza, no viene por el evento de matrimonios, viene por el fluir del río de la gracia. Por eso, marido y mujer tienen que estar sumergidos en el río de la gracia, hablando entre vosotros, ¿no es así? Ejercitando, llenándose del Espíritu, viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu, hermanos, vamos a tener esta realidad. La mujer sumisa al marido y el marido ama y se entrega por su mujer. Ambos son para hacer la voluntad del Padre, no es para su propia satisfacción, ¿está bien? El apóstol Pablo también, el apóstol Pedro también. Vamos a continuar viendo en 1 Pedro capítulo 3, no terminamos, versículo 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer. Maridos, viva su vida conyugal, la vida común del hogar, siempre con mucho discernimiento. Su mujer no es su esclava, su mujer no es su empleada. Ustedes dos están buscando hacer la voluntad de Dios. Ella va a auxiliarlo a usted para que usted haga la voluntad de Dios. Hermanos, voy a decirle algo a ustedes. Las mujeres realmente auxilian al hombre. Dios dio una porción a la mujer que el hombre no tiene. Es muy difícil usted ver un hombre que cuida de su casa. Vamos a suponer, yo viví un tiempo de estudiante fuera de casa y viví
en lo que se llamaba república. No sé si ustedes conocen esto. Alquilan una casa, viven juntos en una casa los estudiantes para dividir los gastos, para tener un techo donde vivir, para poder estudiar. Hermanos, una casa sin una mujer que cuide es horrible. Usted nunca puede llamar aquello de hogar, ¿sabe? Los hombres usan de mañana el baño para ir a la escuela. El lavatorio está lleno de pelos de la barba, nadie limpia, calzoncillos, tenis, zapatillas, aunque digan vamos a organizarnos, nunca tenemos una sensación de hogar. Pero cuando hay mujer es diferente. La mujer cuida de todo, la mujer tiene una manera diferente. ¿Es así o no? El hombre tiene una característica que Dios lo creó para esto. El hombre es muy objetivo. Dios creó al hombre para hacer la voluntad de Dios y el hombre tiene el objetivo de hacer la voluntad de Dios. Él cierra los ojos y va hacia adelante. Voy a hacer la voluntad de Dios. Pero él no consigue tener una visión periférica de los detalles, de las cosas. ¿No es así? Por eso que el hombre necesita de las mujeres. Cuando nosotros llamamos para tener una conferencia de hombres y de mujeres de la iglesia, nosotros juntamos tal vez 1000 personas. Pero si usted se junta para hacer un evento de mujeres, ellas juntan 1600 personas y solo mujeres. ¿Entienden? Las mujeres consiguen hacer mejores que los hombres. Yo no sé cómo mi mujer, cualquier cosa que yo pongo fuera del lugar en casa, mi mujer parece que tiene los ojos de águila. Me dice enseguida, usted colocó esto fuera de lugar. ¿Cómo ella lo vio? ¿Cómo sabe ella eso? Hermanos, el hombre no tiene esta visión para ver esto. La mujer puede haber comprado un mantel de la mesa nueva, el hombre no lo ve, no percibe eso. ¿No es así? La mujer cambió la colcha de la cama, el hombre no lo percibe. La decoración, hermanos, es la mujer quien lo hace. El hombre no se preocupa con eso. Un local de reuniones, hermanos, sin la mano de mujeres es diferente. Por eso, hermanos, los hombres necesitan de las mujeres. Pero las mujeres necesitan de los hombres. El hombre hace la voluntad de Dios. Él es objetivo. Él es enfocado. Él es tan enfocado que necesita de la mujer para cuidar de los detalles. Y la vida de la iglesia va adelante. ¿Está bien? Entonces, maridos, igualmente vosotros, vivid la vida común del hogar con discernimiento y teniendo consideración para vuestra mujer como vaso más frágil. Tenga consideración con tu mujer. Recuerden, hermanos, por más que las mujeres luchan por la igualdad, pero Dios la hizo así. La mujer es el vaso más frágil. Y el hombre no debe aprovecharse de esa fragilidad de la mujer para dominarla, para hacer de ella una esclava en la casa. Usted, hoy, Dios colocó al marido como el que lleva el hogar. Usted solo trae el dinero en la casa y usted hace de su mujer una esclava. Usted tiene el dinero, usted manda. No es así. Tiene que cuidarle a ella con la parte más frágil. Tiene que tener consideración con ella. ¿No es así? Amarla, cuidarla, cuidar de ella. Es la mujer que usted tiene. Usted no tiene otra, es ella. Cuide bien de ella. Cuide con consideración. Dios le dio esta mujer para usted, para ser su auxiliadora,
para auxiliarlo a usted para servir al Señor. Entonces, tratadla con dignidad. Nunca deje perder la dignidad en su hogar. Vamos a tratar a nuestra esposa con dignidad. Ella merece la dignidad. ¿Está bien? Y como a coherederos de la gracia de la vida, ustedes están disfrutando el mismo río de la gracia. Ustedes son herederos de la misma gracia de vida. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El matrimonio tiene que estar orando, viviendo en el Espíritu, llenándose en el Espíritu, haciendo inmersión en la palabra, viviendo por la palabra profética, haciendo la voluntad de Dios, hermanos. Estas son nuestras oraciones para que nosotros podamos juntos entrar en el reino. Marido y esposa. ¿Está bien? Entonces vamos al versículo 26 de Efesios 5. Oh Señor Jesús. Voy a intentar terminar. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella, murió por ella, sufrió por ella, fue crucificado por ella, pero Dios lo resucitó y Él se tornó el Espíritu. Y hoy la tarea que Cristo hace con la iglesia, hermanos, es santificar a su iglesia. Es colocar la naturaleza santa de Dios en su iglesia. ¿Y cómo Él hace para santificar a la iglesia, colocar la naturaleza santa en la iglesia, hermanos? Es por medio del fluir del río de la gracia. El río de la gracia fluye, trae la vida de Dios y la naturaleza santa de Dios. ¿Y cómo la naturaleza santa de Dios es traída a la iglesia en el río de la gracia? Es por medio de la palabra. La palabra. Yo quiero que ustedes tengan en su mente entender lo que es la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra es un vehículo. ¿Quién trajo a usted hasta aquí? Un auto, un automóvil, o su automóvil, o el auto de algún hermano. El automóvil es un vehículo, la palabra es un vehículo. La palabra es un vehículo que trae la gracia. La palabra es un vehículo que trae la verdad. La palabra es un vehículo que trae la vida de Dios. La palabra es un vehículo que trae la santidad de Dios, la naturaleza santa de Dios. Ustedes no entendieron. Ustedes saben que la sangre que circula en sus venas y arterias es un vehículo. ¿Ustedes sabían esto? Está circulando. Usted está aquí. Usted ni percibe, pero su corazón está bombeando. ¿Es verdad? ¿Bombeando para qué? Para hacer circular la sangre. La sangre tiene que suplir todas las células del cuerpo. ¿Y qué es la sangre? La sangre está en manera de líquido, en forma de líquido. Hay un buen porcentaje de agua. Plasma está circulando. ¿Qué es lo que hace la sangre? ¿Qué hace la sangre, hermanos? Usted tomó el café en la mañana. Aquel alimento entró en su estómago, está siendo digerido por su intestino. De su intestino, la sangre está extrayendo los nutrientes de aquello que usted comió a la mañana, nutrientes. Y usted está ahora respirando. ¿Qué está haciendo? Sus pulmones están quitando el oxígeno del aire. ¿Y quién está llevando como vehículo
los nutrientes y el oxígeno para todas las células del cuerpo? Es tu sangre. Entonces, la sangre es el vehículo. ¿Es verdad? Entonces, todas las células de su cuerpo están ávidos por el vehículo, por la llegada de la sangre, por la llegada del nutriente, por la llegada del oxígeno, traídos por la sangre. Hermanos, nosotros tenemos que estar ávidos por la palabra, porque la palabra trae nutrientes, la palabra trae oxígeno para cada célula del cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros comemos de una manera saludable, hermanos, va a haber un metabolismo orgánico dentro de nosotros para sustituir la naturaleza de las células. Si usted comía porquerías, comía sándwiches, hamburguesas o grasas, sus células estaban saturadas con ese tipo de dieta. Pero si usted hace su dieta más saludable, ¿qué va a suceder? Después de algún tiempo, por el metabolismo, sus células también cambian. Entonces, Cristo está santificando su iglesia por medio del lavar del agua por la palabra. Él está removiendo toda la dieta mala que comíamos en el pasado. Está removiendo todo lo que no es santo, no es la vida de Dios, no es la naturaleza santa de Dios. Él está hoy sustituyendo por el río de la gracia, hermanos, la naturaleza santa de Dios y con la vida de Dios, con todos sus atributos divinos y con todas las virtudes humanas de Cristo, hermanos, están siendo constituidos en cada célula, están siendo constituidos en nosotros. Cristo hace esto como ejemplo que usted debe hacer con su mujer, cuidar bien de ella. Usted no es capaz de hacer lo que Cristo hace, pero lo que usted puede hacer es disfrutar junto con su mujer lo que Cristo hace por la iglesia. Vamos a hacer esto. Continuando. Oh, Señor Jesús. ¿Esto para qué es todo? Para presentársela a sí misma a una iglesia gloriosa. Hermanos, solo recordando de lo que hablamos ayer. Entonces, como cada célula es ávida por la sangre, por la llegada de la sangre, traer nuevos nutrientes y oxígeno, hermanos, también nosotros también debemos ser ávidos por la palabra. Recuerden que nosotros vimos ayer Jeremías 15:16 en la versión King James actualizada. Allí nos muestra cómo deben ser la avidez de las células con la llegada de la palabra, con la llegada de la sangre. Yo voy a leer entonces nuevamente lo que leímos ayer, Jeremías 15:16, King James actualizada. Cuando tu palabra fue encontrada, cuando tu palabra llegó con los nutrientes, fue encontrada, enseguida yo comí cada frase. Abrí mi boca para que la palabra llegue hasta mí, esta célula, y yo voy a comer los nutrientes, yo voy a recibir oxígeno. Yo comí cada frase y las digerí en mi intimidad. Ellas me nutren día tras día. Mi matrimonio va bien, gracias a Dios, porque ellas me nutren día tras día y son mi satisfacción y gran júbilo. Esta es la verdadera felicidad en el matrimonio. Yo soy feliz en el matrimonio por causa de esto. Es el júbilo mayor, la mayor alegría, porque tu nombre se invocó sobre mí. Esto quiere decir pertenezco a ti. El Señor midió más 1000 codos, y yo estoy pasando a pertenecer cada vez más al Señor. Cristo está encabezando sobre mí
Cristo está encabezando sobre mi mujer, Cristo está encabezando en nuestra relación conyugal. Oh Señor Jesús, entonces el enfoque de la relación marido y esposa no está en el bienestar de los dos, ni en la felicidad solamente de los dos, sino en la edificación de la iglesia, como meta, teniendo como meta hacer la voluntad de Dios, para presentarla a una iglesia gloriosa, versículo 27, que no tiene manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el objetivo final. Esto es lo que Dios está haciendo con la iglesia. Cristo vino para hacer la voluntad del Padre. El hombre fue creado para ser encabezado por Cristo a fin de hacer la voluntad de Dios. Y la mujer fue dada al hombre como su auxiliadora para hacer la voluntad de Dios. Entonces el matrimonio en sí, la vida conyugal, no tiene un fin en sí mismo, sino que todo es para hacer la voluntad de Dios, que es la edificación de la iglesia, encabezamiento de Cristo. El resultado, hermanos, de la obra de Cristo es una iglesia gloriosa, sin arrugas, sin manchas. No tiene más manchas, porque el agua nos lavó totalmente. El agua quitó la vejez, el agua quitó todas las manchas. Y nosotros quedamos sin defectos. La iglesia quedó una iglesia santa. Y el matrimonio debe tener esto como meta. Esto como meta. Entonces, el destino final de la iglesia es la gloria del Padre. Es una iglesia gloriosa. Dios es el Dios de la gloria. Yo ya leí esto en Hechos capítulo 7, versículo 2. Él es el Dios de la gloria. Efesios 1:17 dice que Él es el Padre de la gloria. ¿Por qué? Porque si Dios quiere colocarlo a usted, insertarlo a usted dentro del mismo, usted va a llenarse de su gloria. Entonces Dios tiene como objetivo ya llamarlo a usted para su propia gloria y su reino. Ustedes entienden. Y el Hijo, cuando vino, Él vino en la encarnación, trayendo la gracia y la verdad en medio de los hombres, pero Él ya vino en la gloria del unigénito del Padre. El Hijo, como el unigénito del Padre, vivía en la gloria. Él era cargado con la gloria de Dios, pero Él vino aquí en la tierra. Vivió aquí en la tierra 33 años y medio. Murió por nosotros. Resucitó. Había otra parte que necesitaba ser glorificada. Era el hombre Jesús. El hombre Jesús aún no había sido admitido para dentro de la gloria del Padre. Ustedes recuerdan entonces en Juan 17 cómo oró Jesús. Vamos a mirar. Juan 17. ¿Cómo Jesús oró? Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, en cuanto nosotros hacemos la obra de Dios aquí en la tierra, estamos glorificando a Dios. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Por qué el Hijo estaba pidiendo al Padre que lo glorifique? Porque Él, en la persona de Jesús, hombre, aún no había sido glorificado. ¿Ustedes entienden? Como Hijo unigénito del Padre, Él ya estaba en la gloria del Padre. Glorifícame contigo mismo, con la gloria que yo tuve junto a ti, antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, yo como Hijo unigénito, yo estaba junto de la gloria, junto de ti. Pero ahora, llegó la hora. Yo voy a morir. No me dejen la muerte. Resucítame. Glorifícame. Esto es lo que Dios hizo. Dios lo resucitó y Dios dijo en el día de su resurrección: tú eres mi Hijo, yo te engendré hoy. Usted no es más solamente el Hijo unigénito, ahora usted es el Hijo primogénito, el primer hombre.
que recibió la gloria del Padre, a estar glorificado con el Padre. Hermanos, Dios está trabajando con su gloria en la iglesia. Efesios 1, versículo 6. Vamos a mirar rápidamente. Efesios 1, versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado de Dios, el Hijo amado de Dios abrió una puerta, hermanos, para que por medio de la gracia nosotros podamos tener la gloria de Dios. El objetivo final, hermanos, es que Dios, nosotros ganemos, tengamos la gloria de Dios. Versículo 18. Ha alumbrado los ojos de vuestros entendimientos para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios quiere llenarnos con su gloria. Y Colosenses 1, versículo 11. Colosenses 1, versículo 11. Fortalecidos con poder, conforme al poder, a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dios, su gloria tiene fuerza, está trabajando en nosotros. Versículo 27, Colosenses 1. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, en 1 Timoteo 1:11 nos muestra que el evangelio que nosotros predicamos no es solamente el evangelio de la gracia, sino que es el evangelio de la gloria. Versículo 11. Según el evangelio de la gloria del Dios bendito, del cual fui encargado. Hermanos, ustedes colportores, ustedes seapistas, ustedes de la iglesia, cuando salimos a las calles, puedo orar por usted, estaremos predicando no solo el evangelio de la gracia, fluyendo como río de la gracia para las personas, estamos llevando la gloria de Dios a las personas. Porque el objetivo final, hermanos, está en Romanos capítulo 8. Vamos a ver, Romanos 8. Es esto lo que nos espera. Cuando todo termine, cuando la voluntad de Dios sea hecha, ¿qué va a suceder? Capítulo 8. ¿Qué va a suceder? Versículo 23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la filiación, la redención de nuestro cuerpo. Esto quiere decir, nosotros estaremos totalmente llenos de Cristo, llenos de Dios, llenos hasta la plenitud de Dios. ¿Con qué? Con la gloria de Dios. Ahí llegará el momento del versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria un día va a revelarse en nosotros, como una oruga que se transforma en mariposa. Y también versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, nosotros seremos libertados hasta de este capullo que es nuestro cuerpo material. Vamos a recibir un cuerpo de gloria. Los vencedores van a vivir con un cuerpo de resurrección como el del Señor Jesús durante todo el milenio. No necesitaremos más de transporte terrestre ni aéreo.
Nosotros seremos como el Señor, podemos ir de un lugar a otro, aparecer y desaparecer. No necesitamos más de aviones, del club de millas, no tenemos que cuidar más de esto. Nosotros podemos ir para el lugar que sea para gobernar con Cristo durante el milenio. Hermanos, estaremos llenos de la gloria de Dios. Por eso, hermanos, vamos a volver, vamos a terminar. Efesios capítulo 5, Señor Jesús. Así también los maridos deben amar a su mujer como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermanos, Cristo amó a la iglesia porque la iglesia es su cuerpo. Y el marido, hermano, debe amar a su iglesia como a su propio cuerpo. Esto no viene solamente por la enseñanza, sino por el disfrutar de la gracia. Maridos deben amar a su mujer como a sí mismo, porque el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hermanos, Cristo no ha dejado de alimentar a su iglesia. Él ha alimentado su cuerpo con la palabra profética. Nunca nos ha dejado sin nada. Gracias a Dios por esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos miembros de su cuerpo. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo. Hermanos, tanto es que somos el miembro de su cuerpo, que el cuerpo es Cristo. ¿No entendieron? 1 Corintios 12:2. Porque assim como o corpo é e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem só corpo, assim também. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos muitos membros, No, mas somos uma. debería ser así, no debería ser así. Somos muchos miembros, pero somos una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo. Pero aquí no dice así. Aquí, siendo muchos, nos tornamos un solo cuerpo, así también con relación a Cristo. Entonces, de tanto Cristo alimentar a la iglesia con su palabra, con su naturaleza de Dios, con la vida de Dios, con las riquezas de Cristo, hermanos, la iglesia se torna el mismo Cristo. Los miembros del cuerpo se tornan el mismo Cristo. Por eso que Él es la iglesia, Él ama a la iglesia como a sí mismo. Entonces el marido tiene que seguir este ejemplo. Amar a su mujer como a sí mismo. Y nadie odió a su propio cuerpo, a su propia carne. Antes la alimenta y la cuida. Vamos a cuidar bien. Dejará el hombre a su padre y a su mujer, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí prueba todo lo que Pablo habló, hermanos. Él en verdad estaba enfocado en Cristo y la iglesia. ¿No es así? Él estaba enfocado. El enfoque de nuestra relación conyugal, hermanos, no es solamente para la felicidad del matrimonio, sino que es la voluntad de Dios, que es Cristo y la iglesia. En la práctica, si el matrimonio ama la palabra de Cristo, come cada frase y las digiere en su intimidad, practica la palabra, predicando el evangelio del reino, salvando a las personas y cuidando de ellas, recibirán necesario para vivir una vida realmente feliz. Y el matrimonio será galardonado en la venida del Señor. Crea, no obstante, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su propia mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hermanos, este versículo parece una repetición. Cada vez que yo leo aquí, yo termino con grandes... El versículo 32 ya era la terminación. No, se agrega este versículo. No obstante vosotros,
Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Esto nos prueba que el enfoque del apóstol estaba en Cristo y la iglesia. Solo ahora que él está hablando del matrimonio. Solo ahora él habla del matrimonio, de la relación conyugal. Entonces, hermanos, cada uno debe amar a su esposa como a sí mismo, y la esposa debe aprender a respetar al marido. A veces, por la proximidad, en el día a día, en el correr del día a día, nosotros comenzamos cometiendo pequeñas ofensas, falta de respeto, y nosotros nos acostumbramos con esto. No, no vamos a acostumbrarnos con esto. Vamos a tratar al marido, trate con honra y dignidad a su esposa. Y la esposa, hermanos, nunca pierda el respeto de su marido. Vamos en casa a mantener el respeto, mantener la honra, mantener la consideración, mantener la dignidad. Y hermanos, y el Señor está haciendo evoluir espiritualmente la vida de la iglesia. No sé si ustedes perciben, no solo el Señor está hablando de las altas revelaciones espirituales, el Señor está cuidando nuestro vivir. Ya pensó, estamos hablando, edificando la iglesia maravillosa, la iglesia está bien, saliendo a las calles, predicando el Evangelio, pero llegando en casa, mi vida conyugal es un desastre. El Señor está restaurando todo eso. Está mostrando, hermanos, que el río de la gracia es capaz de normalizar todo. Normalizar nuestro matrimonio, normalizar nuestra relación conyugal, traer de regreso la dignidad del marido a la mujer, con relación a la mujer al marido, y ambos disfrutar del río de la gracia para edificar la iglesia, predicar el Evangelio y cuidar de las personas. Jesús es el Señor. Amén.